Buenos días. Vamos a iniciar la clase 7 del día de la fecha. Y Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tengo conmigo criatura. En mi trabajo también le cuido a una criatura. Y por eso no pude entrar. bueno, siempre estamos buscándole la vueltita a esto, pero es una parte muy importante de nuestra carrera. Ojalá puedan aprovechar. Bueno, esta es la penúltima clase, gestión de riesgos ocupacionales. Vamos a tratar el siguiente tema. Como siempre, nuestra clase tiene un objetivo, que es identificación de los peligros, análisis y valoración de riesgo, en el cual vamos a tener un criterio, un juicio sobre la tolerancia o no de los riesgos, algunas medidas de control del riesgo, toma de decisiones con respecto a las medidas y reevaluación del riesgo, una vez disminuido su factor de exposición. La gestión de riesgo tiene etapas y también tiene métodos. La definición de peligro es fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daño a la propiedad y al medio ambiente o combinación de ambos. Riesgo es posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Es un concepto que surge de la exposición a un peligro. Sin exposición al peligro no hay riesgo. Es un valor que resulta del producto de la probabilidad de que un evento específico indeseado ocurra por la gravedad o severidad de las consecuencias del mismo. Riesgo es igual a consecuencia por probabilidad. Ok. Esa es la ecuación del riesgo. Eh, ¿Esto es un riesgo o es un peligro? What the fuck. Estoy solito. Definición de peligros. Es una fuente, elemento, condición o situación que tiene el potencial de causar daño a las personas, lesión o enfermedad. La economía, el ambiente, los clientes o la imagen. Eh, Dentro de esto tenemos hidrocarburos, objetos elevados, sustancias tóxicas, energía eléctrica, altura o trabajo en altura, equipo peligroso, temperaturas extremas y radiación. Ahora sí, esto es un riesgo o un peligro, eso lo van a tener que definir ustedes en su momento. En esta imagen, ¿cuál sería el riesgo y cuál sería el peligro? ¿Mm? El riesgo sería que el violinista le pueda hincar al, digamos, baterista en este caso, y el baterista estaba siendo expuesto a un peligro colocándose al alcance de lo que sería el bastón del violín. En esta imagen, el peligro es la caída, el rebalón, y el riesgo es no poder lograrlo. ¿Cómo podemos identificar fácilmente
Los peligros y los riesgos. Peligro sería, por ejemplo, estamos hablando siempre dentro de lo que son físicos. Eh, ruido, riesgo podría ser una sordera. Iluminación deficiente, podríamos tener fatiga visual. Radiación no ionizante podría producirnos quemaduras. Radiación ionizante pueden producirnos desorden celular. Temperaturas extremas pueden llevarnos a fatiga, cansancio, etcétera. En la parte químico tenemos los peligros que podrían ser gases y vapores líquidos, partículas, polvo en suspensión, y los riesgos serían incendio y explosión, quemaduras, intoxicación, dificultad respiratoria. Mecánicos serían los mecanismos de movimiento, superficies lisas o irregulares, trabajos en altura, proyección de partículas. Y los riesgos serían como atrapamientos, golpes, cortes, rebalones, caída de altura, pinchazos, etcétera. Con respecto a lo que es riesgo eléctrico, tendríamos equipo energizado y esto sería su riesgo, una posible electrocución, quemaduras o un choque eléctrico. También tenemos los biológicos, que serían virus, bacterias, hongos, insectos, animales silvestres, que serían reptiles, etcétera. Los riesgos que podríamos derivar de esos peligros serían infección por picaduras o mordeduras de animales, contaminación con elementos biológicos. Ergonómicos podrían ser movimientos repetitivos, posturas o movimiento forzado, sobreesfuerzo en el manejo de carga, que puede producir unas lesiones musculoesqueléticas. Acá tenemos una imagen en la cual eh, tenemos una serie de riesgos y de peligros combinados. Es bastante interesante esto mismo. Pueden identificar, les voy a separar esto para que ustedes puedan identificar y ir poniéndole el nombre a cada cosa. Metodología para la evaluación del riesgo. Es identificación de los peligros, conocer los principales factores de riesgo presentes en la industria, asociados a condiciones de seguridad de herramientas, equipos e instalaciones. Pasillos, superficies de tránsito, espacio de trabajo, escaleras, equipos, aparatos a presión, centrifugadoras, incendios y sustancias químicas. Esto sería parte de los asociados a las herramientas, equipos e instalaciones industriales. Metodología para la evaluación del riesgo. Identificación de peligros asociados a las condiciones medioambientales, exposición a agentes químicos, exposición a agentes biológicos, ventilación, ruidos, vibraciones, condiciones termohidrométricas, radiaciones ionizantes y no ionizantes, iluminación. Identificación de peligros inherentes a la carga de trabajo. En la carga de trabajo podemos dividir como física y mental. Peligros motivados por la organización del trabajo podría ser una estimación de los riesgos asociados a los peligros identificados, valoración, priorización, toma de medidas preventivas correctivas y de mitigación.
Clasificación de los riesgos, como estuvimos hablando, según su fuente, según el medio y según el individuo. Codificación y clasificación de los factores de riesgo. Clasificación de los factores de riesgo. Factores de riesgo que generan patología traumática serían los accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Factores de riesgo que generan patología traumática pueden ser mecánicos, eléctricos, físico-químicos y locativos. Mecánicos tenemos caída en altura, caídas del mismo nivel, atrapamientos, golpes por objetos, caída de objetos, cortes con objetos. Choques, proyección de objetos, derrames. ¿Qué causa? Y causa aplastamiento, atrapamiento, cizallamiento, cortes, enganches, fricción y abrasión, impacto, proyección de partículas, punzamientos, etcétera. Nosotros lo primero que tenemos que tratar de hacer es controlar el riesgo en su fuente, en la parte inicial o en el origen. No esperar a que simplemente proveyéndolos de elementos de protección personal, el personal ya está completamente protegido. Leonardo, ¿puedes ponerme más despacio? Estoy dando clases. Poneme más despacio. Sustituir transmisiones peligrosas, colocar resguardos en partes dotadas de movimiento y en puntos de operación, evitar sobreesfuerzos de materiales y piezas, usar dispositivos de enclavamiento, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. También existe las medidas de control en el medio, que serían las operaciones por control remoto, cabinas aisladas, vallas de seguridad, dispositivos de parada de emergencia. Por último, tenemos en el individuo, que sería una capacitación en comportamiento seguro. Estas son las principales medidas de control que podríamos implementar con respecto a los tres ítems, en su origen, en el medio y en el individuo. Factores de riesgo que generan patología traumática, estamos en el punto 2, que serían eléctricos. Los eléctricos pueden ser por contacto directo e indirecto, electricidad estática, ausencia de tensión, tensión de paso, tensión por contacto, arco eléctrico, cortocircuito, rayos, sobrecarga, equipos defectuosos. Controlen su fuente y podemos hacerlo a través de un diseño técnico de instalaciones eléctricas, líneas de descarga a tierra, tableros eléctricos y automáticos que permitan la desenergización de los circuitos. En el medio sería aplicar las 5 reglas de oro. En el individuo sería la organización del trabajo, de procedimientos seguros y el uso de EPP. Los factores de riesgo que generan patología traumática, estuvimos hablando que serían los físico-químicos, incendios y explosiones. En este caso tenemos los incendios, los sólidos, líquidos, gases, eléctricos, combinados y las explosiones.
Los que generan patología traumática como locativo serían orden y aseo, almacenamiento, superficie de trabajo, espacio reducido, falta de señalización o señalización incorrecta, no valoración del riesgo o no identificación correcta son algunos de los ítems que hay que llevar en cuenta en este factor de riesgo. Codificación y clasificación de los factores de riesgo. Factores de riesgo que generan patología no traumática serían las enfermedades profesionales, que podrían conllevar la muerte del trabajador. Enfermedad profesional es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga por consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar que haya sido determinado como enfermedad profesional por el gobierno. Esta es una exposición de eczema que está en un grado extremo que posiblemente va a ocasionar el desprendimiento o el gangrenado de algunas partes del miembro o tal vez el miembro. Estamos hablando en esta parte de los que no generan, los que no son traumáticos, que serían los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Psicosociales que desde el año pasado, antepasado, cuando comenzó la pandemia, se comenzó a verificar y se tuvo que ingresar por recomendación de la Organización Mundial de la Salud como riesgo o una enfermedad profesional el factor psicosocial, debido a que durante la pandemia hemos comenzado con el teletrabajo o trabajo a distancia, el cual no permite al trabajador desligarse de sus funciones, desligarlo de sus funciones eh, como tal, que sería como padre de casa, padre de familia o como jefe de familia, el cual tiene que resolver los problemas dentro de la casa y además tiene el problema de trabajo. Y en el trabajo comenzaron aquellas, digamos, ellos pressing social, psicológico. Por ejemplo, cuando vos envías tu trabajo y tu jefe no te da un feedback, no te da un retorno, ni por lo menos un ok recibido, sino simplemente vos enviaste, sacrificaste, enviaste y ni siquiera tenés idea si él revisó o no revisó tu trabajo, le gustó o no le gustó, hay alguna observación, algo que hiciste mal, crea un estado de ansiedad, un estado de, digamos, la ignorancia, sentían, como que ustedes dicen, se sentían ninguneados. Así es que ustedes le llaman a la gente cuando no le da bolilla. Bueno, con respecto a los riesgos físicos, tenemos la iluminación que es medible, se mide en luces, el ruido que se mide en decibelios, las radiaciones ionizantes que se miden en tres cuadrantes, al igual que la no ionizante, se miden en los tres vectores X, Y y Z. Temperaturas bajas, temperaturas altas, se miden con termohigrómetros, las vibraciones se miden en dos formas. Una sería de cuerpo completo y el otro sería brazos y manos. Presiones anormales sería con respecto a la variación
barométrica con respecto a la altura a la cual el trabajador está siendo sometido para trabajar. El luxómetro consiste en una célula fotoeléctrica de capa barrera generalmente de selenio, por tener este material de una sensibilidad espectral semejante a la del ojo humano, que causa una iluminación deficiente y puede causar una fatiga visual, dolor de cabeza, menor rendimiento y mayor grado de accidentabilidad. ¿Cómo controlamos? Y a través de un programa de mantenimiento preventivo de todas las luminarias, teniendo en cuenta la ubicación de los puestos de trabajo, implementando un programa de conservación visual. ¿Mm? También puede ser, son tres formas. De ruido. El sonido es un fenómeno mecánico de carácter ondulatorio que se origina al oscilar las partículas de un cuerpo físico que se propaga en un medio elástico, ya sea agua, aire o un sólido, y es capaz de producir una sensación auditiva. El ruido puede producir lesiones en el oído medio, generado por sistemas de transmisión de fuerza, partes móviles de equipo, falta de mantenimiento, etcétera. ¿Cómo se mide? Y se mide a través de un sonómetro. El sonómetro mide el ruido en un momento determinado y el dosímetro, que es este que está acá, mide la variación de ruido en una jornada de trabajo. Por ejemplo, nosotros le colocamos, esto va a la cintura del trabajador y esto va lo más cercano al oído. Normalmente se recomienda no colocarle por el oído, pero sí se puede colocar en el cuello o en el cuello de la camisa, si es que usa camisa con cuello o uniforme con cuello. Si no, normalmente se prende por el pecho con un leucoplas y se deja durante 8 horas o lo que dure la jornada de trabajo. Y luego esto se descarga a una PC y ahí puedo tener la sumatoria a la cual estuvo, digamos, expuesto el trabajador durante su jornada laboral. ¿Qué puede causar? Y a corto plazo puede causar una desviación temporal del umbral auditivo con dificultad para escuchar conversaciones. A mediano plazo puede causar una desviación permanente por la lesión de las células. Se le conoce como hipoacusia. A largo plazo puede comprometer las bandas conversacionales cuya alteración es percibida por el afectado. Normalmente la gente que no escucha bien es la gente que grita cuando habla. O eh, es así como se le conoce en las empresas. ¿Cómo podemos controlar? Y en la fuente podríamos cambiar o modificar el proceso seleccionando un equipo que genere menos ruido. Eh, si ya lo tenemos instalado en el medio, podríamos tratar de realizar una confinación sonora o colocarle un absorbente de ruido. Y por último, al individuo se le podría proteger con EPP adecuado, una capacitación mediante la realización de audiometrías, rotación y señalización de los lugares en los cuales vamos a tener obligatoriedad en el uso de ese tipo de EPP. Radiación ionizante. Se considera ionizante cuando su nivel de energía es suficiente para arrancar electrones de la corteza de los átomos, produciendo ionización de los mismos. Como ejemplo tenemos a los rayos X. ¿Cómo está la hermana? Y vos sabés que no nos fuimos todavía hacia eso. Bueno,
momento, de mí no depende. Si dependía de mí, yo hace rato ya me iba ya al toque. Pero tengo otra gente que hace mi hoja de ruta y la que me dirige de la zona. Pero yo consulté y me dijeron que el lunes ya vamos a ir así porque tenemos trabajo pendiente en Casupé y Summer. Y o sea, ya la también. Y me dijeron de que el lunes ya íbamos a estar por la zona. Aguantame un ratito. Yo no sé cómo te iba a decir, además. Pero el lunes yo casi ya estamos por ahí. ¿Cómo se mide? Se mide a través de un dosímetro. Este es el que se utiliza sobre la ropa y existen de dos tipos. Está el dosímetro descartable y está el dosímetro como es. Hoy por hoy he utilizado el descartable de 3M, he utilizado para hacer esa medición y es entregado por el Instituto eh, acá en la facultad, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ingeniería se encuentra eh, la unidad de control radiológico y energía atómica del Paraguay. Ahí es entregado y se realizan los cursos eh, para los TOE, que serían trabajador ocupacionalmente expuestos. Eso significa la palabra TOE, trabajador ocupacionalmente expuesto, que se utiliza para referirse a los operadores de rayos X, que serían la gente que manipula o, eh, in- digamos, eh, toma los rayos X. ¿Qué puede causar la exposición a los rayos X o radiación ionizante? Y afecciones de la piel, alteraciones en el sistema hematopoyético, cáncer, lesiones de la médula ósea, lesiones oculares, alteraciones del sistema reproductivo. A ese nivel trabaja en las mujeres, normalmente doble menstruación, caída de pelo, dificultad eh, para peinarse, para ver, para definir su prima de colores normalmente. Y en los varones, pérdida de dirección, disminución en la cantidad de conteo de esperma, bastante complicado también para el varón. ¿Cómo se puede controlar? Y se puede controlar a través de eh, las condiciones técnicas del equipo.
También podemos controlar en el medio a través de blindaje de la zona de radiación con una buena delimitación. En el individuo normalmente se le entrega delantal plomado para la operación por control remoto. Se hace una buena capacitación del trabajador. La radiación no ionizante puede ser la radiación ultravioleta producida por lámparas germicidas de vapor de mercurio, eh, soldadura de arco, radiación infrarroja también puede producir efectos de cáncer y efectos térmicos. También se habla de microondas y las radiaciones láser como soldadura, equilibran comunicaciones por fibra óptica, sonido, artes gráficas, instrumentos de cirugía, campos electromagnéticos como celular. Se hace la valoración o cuantificación de la radiación electromagnética no ionizante, excepto de luz visible. Se requieren de equipos de instrumentación de higienistas calificados. Estos equipos están constituidos por tres elementos básicos, que es el detector, el conductor y el que larga la unidad de medición, y un software de registro e impresión de esta información. ¿Qué causa? Y normalmente la ultravioleta tiene sus efectos que manifiestan principalmente en los ojos. La sobreexposición se considera como un factor determinante en la aparición del cáncer en la piel. La infrarroja en casos de exposición extrema pueden ocasionar cataratas y eventualmente ceguera. Los campos electromagnéticos inhiben la función de la glándula pineal. Los microondas y radiofrecuencia, por ser generadores de calor, los órganos más afectados son los menos vascularizados, ya que tienen dificultades para liberar el calor. El láser puede producir lesiones tanto por el rayo directo como por el reflejo, y también constituyen un riesgo de incendio. Control y colocar cubiertas sobre la superficie de trabajo, aislar zonas de soldadura, usar bloqueadores IPP, control de reflexiones accidentales, iluminar intensamente el local para reducir la abertura de la pupila, eliminar materiales fácilmente inflamables. Temperatura. El intercambio de calor entre el hombre y la mente se realiza por la conducción del sólido sólido en un 60%, por convección, que sería de un gas a un sólido, en 22%, por radiación, que sería emanación de calor, tenemos un 3%, y por evaporación, que sería el cambio de fase líquida de gaseosa, en 15%. Factores que tenemos que llevar en cuenta serían la presión, la duración de la exposición, la humedad, el viento, la edad y el gasto energético. O sea, depende de qué labor realiza la persona o el trabajador para poder hacer ese cálculo. Es una pequeña ecuación, el cual ya la van a dar en su momento en el curso de medición.
¿Qué puede causar? Y una leve hipotermia puede causar escalofríos, rigidez articular y muscular. Una hipotermia profunda puede disminuir la memoria, puede causar una arritmia y lo que se conoce como una muerte feliz. Los trastornos térmicos podemos agruparlos de la siguiente manera, como golpe de calor, quemaduras, agotamiento por calor, trastornos cutáneos, síncope por calor, pérdida brusca de la conciencia o hipotensión, como también se le conoce. ¿Cómo se controla? Y a través de EPPs, realizando movimientos activos, exámenes periódicos, capacitación en primeros auxilios, colocando alarmas en sitios de trabajo y sistemas de acondicionamiento ambiental. Tratar de mantener los sistemas de trabajo en lo que sería la temperatura ideal en el entorno laboral. Vibración es movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a la posición de referencia. Frecuencias son los efectos de su análisis. Se compone el espectro de 1 a 1500 hercios. La amplitud se puede medir la aceleración por metro segundo cuadrado en velocidad metros por segundo y el desplazamiento en metros que indican la intensidad de la vibración. La medición es la vía de ingreso al organismo que puede ser por el sistema mano-brazo, como el caso de herramientas manuales, o el cuerpo entero cuando es como soporte de posición de pie o sentado. ¿Qué causa? Y causa trastornos osteoarticulares como lesiones de muñeca, calambres, trastornos de la sensibilidad de los muertos, llamado también síndrome de Raynaud, aumento de incidencia de enfermedades estomacales. La baja frecuencia puede causar lumbalgias, hernias, variación del ritmo cerebral, alteraciones del equilibrio, trastornos de visión por resonancia, etc. ¿Cómo lo controlamos? Y en su fuente, evitando la generación de vibración ocasionada por desgaste de superficies, rodamiento desgastado o averiado. En el medio, instalando plataformas o sistemas amortiguantes. Y con respecto al individuo, es la reducción del tiempo y exposición a pausas aplicadas, uso de guantes, cinturones, plantilla de calzado y muñequera antivibración. Los riesgos químicos, dijimos que pueden ser por inhalación de polvo, inhalación de gases y vapores, inhalación de gases y vapores, líquidos, inhalación de humo. ¿Cómo se hace? Y se hace una muestración a través de tubos colorimétricos con una bomba de muestreo. Y hay una forma de cuantificar que es mediante la lectura directa, fotometría o volumetría o directamente por electroquímica. ¿Cómo podemos controlar? Y en la fuente sería diseñando un proceso sustituyendo los productos o localizando la extracción de esto. En el medio sería una limpieza mediante método húmedo o de aspiración, tener un plan de contingencia para casos de derrame o escape. En el individuo sería capacitación, disminución del tiempo de exposición, rotación de puestos, espirometría, uso de PP. Son algunas de las formas que pudiéramos controlar esos riesgos.
Los riesgos biológicos son virus, bacterias, hongos, parásitos. Sí, sí, entiendo. Entonces, aguantaban hasta el lunes. El lunes ya te iba a decir, ya, lunes sí conseguí hacer visitar la zona. Pero el lunes yo ya más que nada estoy en la zona. Yo a la mañana ya te aviso. Biológicos podrían ser gripe, herpes, rabia, hepatitis, VIH, H1, N1. A través de bacterias podríamos tener organismos que no requieren de un huésped para transmitirse, eh, hongos, serían organismos que secretan enzimas que absorben luego las moléculas disueltas resultantes de la digestión. Eh, Parásito sería ser vivo que vive se nutre a expensas de otros ser vivos sin aportar ningún beneficio a este último. ¿Cómo controlamos? Y en la selección de diseño de los equipos, procesos cerrados, cabina de seguridad, buenas prácticas de manipulación. En el medio sería una limpieza adecuada de los puestos de trabajo, control de vectores como insectos y roedores. Y en el individuo sería disposición de duchas, lavaojos y otros elementos de aseo para personas. Tenemos los ergonómicos, que serían sobrecarga y esfuerzo, postura habitual, diseño en el puesto de trabajo, movimientos repetitivos. Tenemos una clasificación, tenemos la carga estática, que puede ser de dos maneras, que puede ser de pie o sentado, y la carga dinámica por esfuerzos en movimiento. ¿Qué causa? Y agotamiento, mayor desgaste, lesiones del sistema musculoesquelético, desórdenes del trauma acumulativo, que es conocido por sus siglas de DTA. Su control principal está dado por mejoras en el diseño del puesto de trabajo y capacitación en higiene postural, manejo adecuado de cargas. Los psicosociales tenemos como repetitividad, monotonía, sobretiempo, carga de trabajo y por último el conocido como estrés. Acá tenemos una clasificación de los riesgos. Tenemos los mecánicos, tenemos los eléctricos, los incendios, el saneamiento básico, los físicos, los químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Acá tenemos una serie o combinación de riesgos en los cuales están expuestos los trabajadores durante la jornada laboral. ¿Cómo intervenimos los riesgos? Tenemos dos maneras para poder intervenir, que serían la preventiva y la correctiva. La preventiva sería para conseguir una mejora en las condiciones de exposición, puede acudirse a una actuación sobre el proceso, la maquinaria o la instalación, con el fin de reducir los niveles de contaminantes químicos o agentes físicos presentes en el ambiente de trabajo. Y correctivos serían las medidas de control que pueden aplicarse en la fuente de generación, en el medio de transmisión o en el receptor. Tipo de intervención, las medidas de control pueden aplicarse en la fuente de generación, en el medio de transmisión o en el receptor. Vamos a pausar esto aquí. Bueno. Perdonen. Bueno, esto tenemos tipo de intervención, cómo sería actuando sobre el foco, por ejemplo, mediante un enclaustramiento de una máquina ruidosa, se obtiene la máxima eficacia, pero puede producirse dificultades de operación, ya que en muchas ocasiones el foco de generación
es también el punto de operación, por lo que es necesario el estudio profundo de una medida correctiva. Sobre el medio de propagación, es decir, cuando el espacio existente entre el punto de generación y el operario, por ejemplo, colocando un panel absorbente para el ruido, la eficiencia y la eficacia más baja actuando sobre el foco, aun cuando las dificultades de aplicación son posibles, interferencias sobre el proceso productivo también deben ser menores. Sobre el receptor, estuvimos hablando ya que sería lo último que tuviéramos que tratar. eh, Recurrir al aislamiento del operario, por ejemplo, construyendo una cabina insonorizada en cuyo interior pueda permanecer él la mayor parte del tiempo. También cabe una protección personal al trabajador, sobre cuyos criterios se debe la aplicación y se hará una referencia un poquito más adelante. Método utilizado para el análisis de riesgo de intervención. Tenemos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos serían identificación, estimación y adopción de medidas. Es necesario buen juicio, buenas prácticas, uso de especificaciones y normas, por sobre todo las normas para poder saber sobre qué o en base a qué nivel estamos trabajando. Eh, Se obtiene respuesta a frecuencias, consecuencias, severidad, el riesgo resultante, valoración del resultado. Y métodos cualitativos podrían ser la matriz RAM, análisis de trabajo en seguridad, el famoso ATS, los famosos tres por qué o por qué, que sería qué ocurriría si la cosa. Lista de comprobación o el famoso checklist, análisis preliminar de peligros, que serían el famoso APR, análisis de peligros y riesgos, análisis de peligro de operatividad, que serían los HACCP, análisis de método y fallo, que serían los famosos ANFE, análisis de modo de fallo, efectos y criticidad. También tenemos el análisis por árbol de fallo, que son el famoso FTA, y los análisis de árbol de sucesos, que son los ETA. Por último, tenemos las técnicas de análisis de fiabilidad humana. ¿Mm? Hasta aquí la clase de hoy. Espero puedan utilizar bien